Well, the week has gone by in a hurry. Bueno, la semana se ha ido muy rápido. They used to say back home, if you're having fun, time flies. Allá en Estados Unidos decimos que si uno la pasa bien, el tiempo pasa rápido. And here it is last night. Y hoy llegamos a la última noche del seminario. I hope you've gotten some benefit out of these lessons. Yo espero que usted haya tomado gran beneficio de este seminario. I have to commend Pablo, well, maybe I should say the men, for the wide range of subject matter that you came up Quiero felicitar a los varones por este programa que han realizado. with. Even though Pablo didn't communicate to me real well on what the fifth lesson is. Aunque el hermano Pablo no se comunicó bien conmigo con respecto al último tema. I'm sure glad we talked about that. I've had a number of experiences over the years in translation work. He tenido muchos años de experiencia en lo que es ese trabajo en que uno necesita un traductor. And sometimes it's hard. Y, algunas veces es difícil de comunicarse. So if there was some miscommunication between Pablo and myself, I mark it off to him. Así que si hay un problema de interpretación aquí, la culpa es de Pablo. All right, we're going to finish up this series on the family tonight. Vamos a terminar la serie de la familia esta noche. I'm not real sure how I see the connection between getting old and family life. No sé cómo hacer la conexión exactamente de cómo envejecer tiene que ver con la familia. Because it doesn't make any difference if you're married or single, you're still going to get old. Porque al final no importa si usted está casado o soltero, pues usted va a envejecer igual. So the lesson tonight is teachings from elderly biblical figures. Así que la exposición de esta noche es la última milla del camino, enseñanzas de personajes bíblicos de avanzada edad. We'll be talking about some Bible figures, some people, real people. Vamos a hablar de personajes de la Biblia, personas reales, Just like you and me. tal como usted y como yo. We're going to see that many of them had a longevity of life that far surpasses what we can expect. Y vamos a ver que obviamente muchos de ellos tienen una longevidad que sobrepasa, o años de vida que sobrepasa a Growing nosotros. old for a minute, just growing old. Así que vamos a hablar primero de envejecer. It's inevitable. Envejecer es inevitable The only alternative to that is what? y la única alternativa a eso, ¿cuál es? There's only one way you can keep from growing old. That's dying young. La única manera de evitar envejecer es morir joven, That's not a pleasant thought. y eso obviamente no es algo que nos llame la Here's atención. the way the psalmist writer put it in Psalms chapter 8. Veamos cómo lo describe el salmista en el Salmo 90. Psalm 90. Yeah, I corrected it. Yeah. Okay, let's read this. Vamos a leer los Salmos 90, 9 y 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Okay, break down his mathematical figures here. Vamos a ver estas figuras matemáticas aquí. Score is 20. When he says 3 score, you see 4 score. A score is 20, right? In Spanish, it's not like It that. doesn't. Yeah, Y'all miss so much. we just have a 70 years, and that's it. Yeah. Well, even the Hebrew has the concept of a score of years. Sí. El texto original habla de cierta cantidad de años. And so what he's trying to do is to get me to understand that even the small segments in life add up. Y lo que nos comunica es que esta sección de años nos habla de diferentes etapas en la vida que suman. And in many senses, it's relative. It's just relative. Y en muchos sentidos es relativo.
For example, when I was maybe the age of some of these young people, Por ejemplo, cuando yo tenía la edad pues, más o menos como de estos jovencitos, and I remember specifically being in a math class, y recuerdo específicamente estar en la clase de matemáticas, and I just couldn't, I could not grasp the mathematical formulas that the teacher was making. yo no podía comprender las fórmulas matemáticas que el maestro estaba tratando de enseñarnos. I think maybe I was in junior high, maybe junior high, 8th grade, 7th. Estaba probablemente como en séptimo o octavo grado. And I remember specifically turning to one of my fellow students, Y recuerdo mirar a uno de mis compañeros. and I said, why can't the teacher explain this more simply? ¿Por qué el maestro no puede enseñar esto como más simple? And to this day, I remember what his answer was. Y hasta el día de hoy recuerdo lo que ese compañero de clase me dijo. Well, what do you expect out of a 40-year-old man? ¿Y qué usted espera de eso de qué usted espera de una persona de 40 años? He's what we call over the hill. Es lo que entendemos como una persona que ya está vieja. But you know, 40 years, he's young. Pero 40 años If you're 60. es una persona joven. So you see, age is somewhat relative. Así que la edad es algo relativo. And then as the years go by, we begin to look at the passage of time a little bit differently. Así que obviamente a medida que uno va creciendo va viendo la vida de manera diferente. There was probably 20 years difference between myself and that math teacher. Maybe 20 years. Probablemente entre ese profesor de matemática y yo hay una diferencia de edad de 20 años. That's a score. That's a score. Eso what we call a score. es un segmento de años. And when you double that, you got 40 years of age. Y cuando usted duplica eso, pues hablamos de 40 When años. you double that, you got 60 years of age. Y usted sigue sumando, entonces tiene That's 60. actually what the psalmist writer is saying. Y esto es lo que el salmista está dándonos a entender. He said, if you take a man who has 3 segments of 20 years each, Si usted considera un hombre que tiene estos 3 segmentos de edad, he said, that is the average life. ese entonces es el promedio de vida de una persona. And I look into the faces of some of you here tonight, Así que yo veo los rostros de cada uno de ustedes esta noche. and would you not admit that 20 years goes by that quick? ¿Y no admitirían ustedes que 20 años se va así de rápido? Se fueron 20 años. It's hard for me to remember when I was 20 years old. Para mí es difícil recordar cuando yo tenía 20 años. In fact, it's even hard for me to remember when I was 40. Incluso me parece a mí también difícil recordar cuando tenía 40 años. And like many of you understand, when I was 50, the decades of my 50, it just went like this. Y Like recuerdo que cuando estaba a los 50 años empecé, o sea, para mí el tiempo fue rápido, pasó rápido. Now, I'm 2 years away Y ahora estoy a 2 años, from being the 40 years. This right here. 2 años estoy a punto de llegar a esos 4 segmentos de lo que habla el salmista, o sea, a los 80 años. It's what they call in age brackets an octogenarian. Do you have a term like that? Octogenarian. Octogenario, eso es lo que se llama octogenario. Kristen, help me. Huh? Kristen, help me to translate that word. There's a word like that? Octogenarian. Octogenario se llama a los que llegan a los 80. I think Carlos has already passed that point. Yo creo que ya Carlos pasó los 80 años. But the closer you get to that 40, this 80 years of age, Pero a medida que usted se acerca a esta edad de los 80 años, we're going to see that difficulties start creeping in. vamos a notar que obviamente los problemas empiezan a multiplicarse. He even tells Las me in the last dificultades. part of this verse Incluso nos dice en la última parte de este verso, that whatever strength you've got left, cual sea la fortaleza que usted le queda a esta edad, you have to labor to carry out that strength. usted tiene que trabajar para pues tener esa fortaleza. Have you ever heard someone who's older in years say, I cannot do what I used to do? ¿Usted ha escuchado alguna vez una persona de avanzada edad decir, ya no puedo hacer lo que hacía antes? You don't have to be 80 years of age to say that. De hecho, uno tiene que tener 80 años para decir eso o escuchar de alguien eso. Walking up these steps right here.
Por ejemplo, subir estos escalones de aquí, de esta plataforma. 20 years ago, I could bound up those steps. Hace 20 años atrás probablemente podía saltar fácilmente. April and I were in Birmingham, Alabama. De hecho, en una ocasión mi esposa y yo estábamos en Birmingham, Alabama. We had attended a light show of Vincent van Gogh, the great artist, a light show of his painting. Y fuimos a ver una exhibición de arte de aquel artista Van Gogh. As we were leaving and going back to the car, Y cuando ya íbamos saliendo de ese lugar hacia el carro, there was a flight of stairs that we had to ascend. había una escalera que teníamos que subir, pero que era plana. I said, I'll race you to the top. Y entonces yo le dije a mi esposa, vamos a ver quién llega primero, vamos a hacer una carrera. Así que los dos íbamos ahí subiendo. Who do you think got to the top of the stairs first? ¿Quién cree usted que llegó primero? Who? No, I did. Dice que ganó él. He said what? April did? Yeah, April. She No. said April. She got bad knees. I took advantage of her. No, ella es más joven que yo, pero tiene un problema en el tobillo, así que me aproveché de esa situación, dice. So even some of the tasks that used to be relatively easy become difficult. Así que obviamente incluso las tareas más fáciles a esa edad obviamente se hacen más We're difíciles. going to see some of the things that set in when you get older in years. Y vamos a ver un poco más de esas cosas que pasan a esa edad. Okay, here's an analysis that comes from William Shakespeare. Y quiero compartirles este análisis que hizo William Shakespeare. And he talks about 7 stages of life. Él habla de 7 etapas de la vida. There's infancy, Está la niñez, there's the schoolboy stage, está la etapa escolar, there's the young teenager, está la adolescencia, there's the young man age, luego está la juventud, muchos de ustedes están allí, then there is middle y age, luego está la mediana edad, and when you reach middle age, you start slowing down. y cuando usted alcanza la mediana edad ya las cosas van ralentizándose. Then there's old age. Y luego está la vejez. So, somebody said, well, how do you define old? How old is old age? Pero entonces, ¿cómo definimos la vejez? Here's my answer. Y esta es mi respuesta. Old age is 10 years older than I am at any given moment. ¿Sí, Dragon? Old age is 10 years older than I am at any given moment. Ok, la vejez es 10 años más de mi edad en cualquier momento. I know better than that now. No, pero por supuesto que sé mucho mejor que eso, Then ¿verdad? there's the last stage, Y luego está la última etapa, second childhood. la segunda niñez. That's when you walk like this, Eso es cuando usted camina de esa manera. and you shuffle your feet, Y usted más o menos como arrastra los pies. and you find yourself drinking liquid diet all the time, Y usted se encuentra en una dieta de líquidos. and you dream of the past, Y se la pasa soñando sobre el pasado. and you long for that sports car that you'd like to have, Y usted empieza a pensar en que le gustaría tener un carro deportivo. and your mind starts drifting and slipping. Y obviamente su mente empieza a desvariar. Well, that's the inevitable process right there. Este es el proceso inevitable de la vida. You can't avoid it. No podemos evitarlo. My wife April's dad right now is 90 years of age. El papá de mi esposa ahorita mismo tiene 90 años. His health is failing rapidly. Su salud está deteriorándose rápidamente. He's been diagnosed with cancer, Ha sido diagnosticado con cáncer and he can barely move. He can y barely move. con mucha dificultad se puede mover. And we look at that and we observe someone like that. Y nosotros obviamente lo observamos. It's hard for us to imagine that someday we will be like that. Y es difícil y no evitar pensar que pues nosotros vamos a estar en esa situación. I'm not trying to frighten. I'm not trying No to estoy frighten. tratando de amedrentarlos. I'm looking at a realistic perspective of what life is like. Lo que estoy presentando es obviamente una perspectiva real de lo que es la vida. If there were no God in heaven, Si no existiera Dios en el cielo,
Getting older would be very depressing, would it not? Envejecer entonces sería algo bastante depresivo, ¿no creen? But because there is a God in heaven, Pero porque existe un Dios en los cielos, I can view life as a pathway to being with Him. podemos ver la vida simplemente como un camino para obviamente ver a Dios cara a cara. And so even if all the people around me, Incluso all entonces, si todas las personas alrededor mío may ridicule my age, ridiculicen mi edad, make fun of my movements, se hagan bromas de cómo camino, cómo me muevo, and say something like he's just not what he used to be. y digan cosas como que ya no es el de antes. The fact is, God smiles on old age. La realidad es que Dios sonríe a la avanzada edad. Here's the way the psalmist put it in Psalm De chapter. esta es la manera en que lo vemos en el Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. I have been young, Dice, he sido joven and now I'm old. y ahora he envejecido. And several of you could say that as well. Y muchos de ustedes pueden decir esto. But the psalmist writer had a great outlook on life. Pero el salmista aquí pues tiene una perspectiva buena de la vida. Because he says, even though I'm old, I know that God has not forsaken me. Porque él dice, aunque yo estoy viejo, yo sé que Dios no me ha desamparado. All right? So what we're going to do tonight Ok, lo que vamos a hacer a continuación, is we're going to look at some of God's promises, vamos a ver algunas de las promesas de Dios. and we're going to see that this passage in Psalm 92 is so real. Y vamos a ver que el siguiente salmo es bastante real. Here's what he says to those that get old. Esto es lo que dice él sobre aquellos que envejecen. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Okay, look at this phrase right here. They shall still bring forth fruit in old age. Notemos esta frase, a lo último, dice, aún en la vejez fructificarán. What that says to me Lo que eso me dice a mí, is that even when I get older, que incluso cuando yo envejezco, I'm already old, ya estoy viejo, as I get older, pero en lo que envejezco mucho I'm más, still going to be useful. todavía voy a ser útil. All right, here's three things we're going to do in our lesson. Tres cosas vamos a ver. And we're going to look at the achievements of old age. Vamos a ver los logros de la vejez. Which by that we mean we're going to look at some people who live several years older than I am right now. Vamos a ver personas que incluso han vivido muchísimos más años de los que yo he vivido actualmente. And we're going to see some great things that they did. Y vamos a ver grandiosas cosas que hicieron. Then we're going to talk about the problems of old age. Luego vamos a ver de los problemas de la vejez. And again, this could be depressing. Y de nuevo, esto puede ser algo depresivo. But if you look at it through the perspective of what God sees, Pero si usted lo ve desde la perspectiva de cómo Dios lo ve, it's not really that depressing. no es algo depresivo. And then last of all, we're going to talk about how to grow old gracefully. Y por último, vamos a ver cómo envejecer con dignidad. And this is where the application of this lesson applies not just to older people, but to young people. Y en este último punto, no solamente vamos a ver que la aplicación recae sobre los que son mayores en edad, sino también para los jóvenes. Let's talk about the achievements of old age. Así que en primera instancia vamos a ver los logros de la vejez. And it might surprise you that in the secular field there have been numerous individuals who are much older than I am right now. Y le puede sorprender que incluso en el área secular hay personas mucho mayores que yo que han logrado grandes cosas. I don't know how many of these names they're going to recognize. No sé si ustedes van a reconocer estos nombres, Most of these were people who were well known because of their achievements in life. pero estas personas
son muy famosas por los logros que han hecho en su vida. For example, Alfred Lord Tennyson wrote Crossing the Bar when he was 80. Por ejemplo, Alfred Tennyson escribió el libro Cruzando la Barra, unos poemas a la edad de 83 años. Benjamin Franklin, who was a United States statesman, he was a government official. Por ejemplo, Benjamin Franklin, un gran gobernador de Estados Unidos, He wrote his autobiography when he was 80. escribió su autobiografía cuando tenía 80 años. Geoffrey Chaucer wrote the Canterbury Tales when he was 60. Geoffrey Chaucer escribió los cuentos de Canterbury a los 60. Jonathan Goethe wrote the book Faust when he was 80. Jonathan Goethe escribió otro libro llamado Fausto a los 80. And John Milton, who wrote Paradise Lost when he was 57. John Milton escribe El Paraíso Perdido a los 57. Paradise Regained when he was 63. El Paraíso Recobrado a los 63. And his work on his blindness when he was well over 80. Y su libro sobre su ceguera cuando más allá de los 80 años escribió ese libro. That John Milton's works have been translated into about 20 different languages. Y los libros de este autor, John Milton, han sido traducidos a más de 20 idiomas. Noah Webster wrote the English dictionary when he was 70. Por ejemplo, Noah Webster escribió ese grandioso diccionario cuando tenía 70 años. Oliver Wendell Holmes wrote Over the Teacups when he was 79. Oliver Holmes escribió A través de la taza de té a los 79. And I have a set of commentaries in my library written by Burton James Kaufman. Y yo tengo en mi biblioteca una serie de comentarios de la Biblia escritos por nuestro hermano Kaufman. He wrote a commentary on every book in the Bible. Él escribió un comentario bíblico de cada uno de los libros de la Biblia. And he started when he was age 60. Y él comenzó a escribir esos comentarios cuando tenía 60 años. Y escribió su último comentario bíblico cuando tenía 92 años. Así que no me diga que los adultos mayores no son útiles. Ahora, pero hablemos ahora de figuras bíblicas que ejemplifican una gran fe pese a que estaban avanzados en edad. Por ejemplo, pensemos en Noé. Noah was probably somewhere in the neighborhood of 500 years old. Noé tenía aproximadamente 500 años And he started his preaching and built his ark before he turned 600. y comenzó su predicación y la construcción del arca antes de los 600 años. I know they lived a lot longer back then. Por supuesto que en aquel entonces vivían mucho más tiempo. Can you imagine living 600 years? Pero usted se puede imaginar vivir 600 años. What about Abraham? ¿Qué tal de Abraham? He was the father of what we sometimes call the father of the faithful. Muchas veces lo llamamos el padre de la fe o de los fieles. And if I calculate this correctly, he would have been well above 120 years when he offered up his son Isaac. Y si mis cálculos no me fallan, él tenía más de 120 años cuando ofreció a Isaac en aquel altar. What about his wife Sarah? ¿Y qué hay sobre su esposa Sara? That even when she and Abraham had passed the normal age for childbearing, Que incluso cuando ambos habían pasado la edad, obviamente, de fertilidad para tener hijos, by God's miraculous intervention, por el poder milagroso de Dios, they gave birth to Isaac. dieron a luz a Isaac. Watch this. Here were a Y couple observe esto. that were over 100 years old raising a young boy and bringing him up in Aquí life. tenemos un matrimonio, una pareja que tenía más de 100 años Look at another one. criando a un bebé. What about un niño. Jacob? ¿Qué hay de Jacob? I read in Genesis and also in Hebrews chapter 11 Leemos en Génesis como también en Hebreos 11 that when he was 147, he leaned on his staff and he blessed his children. Dice que cuando tenía 147 años se recostó de su vara y bendijo a sus hijos. What about Moses? ¿Qué hay de Moisés? He was 80 years old before, Tenía 80 años before he ever even began his greatest work. antes de iniciar su gran obra en este mundo.
And he was 120 when he finished it. y luego terminó con 120 años cuando logró terminar esa gran labor del Éxodo. Yet the Bible tells me Y aún así la Biblia nos dice, his eye was not dim, sus ojos nunca se oscurecieron and his natural force was not abated. y su fuerza natural no la perdió. Now, was that miraculous intervention? Ahora, ¿eso es una intervención milagrosa? Could have been. Podría haber sido, But Moses could have easily sat back and said, look, I'm too old to do this kind of work. seguramente Moisés pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo estoy muy viejo para hacer esta gran labor de sacar ese pueblo de Egipto. Think about Samuel the prophet. Pensemos, por ejemplo, también en Samuel, el profeta. He was a judge. Fue un juez, He was a prophet. fue un profeta. He is what we might call a senior statesman. Él fue también algo como un líder de la nación en aquellos tiempos. Even in his old age, he rebuked Incluso en su vejez reprendió a Saúl. not only once, but 3 different times. No solamente una vez, sino que en 3 ocasiones. And then he was around when he anointed David to be the next Y incluso todavía estaba vivo y fue quien ungió a David como el rey de Israel. king. What about Daniel? Let's talk about Daniel. ¿Qué hay de Daniel? I always thought that Daniel was thrown into the lion's den at a very young age. Siempre había pensado, o por mucho tiempo pensé que Daniel fue echado de aquel foso de los leones siendo jovencito. If you'll calculate the years in Daniel's life, Pero si usted calcula los años de Daniel, I think you'll find that Daniel may have well have been in his mid to late 80s when he was thrown in the lion's den. más bien podemos llegar a la conclusión de que para cuando él fue echado a ese foso de los leones, Daniel estaba tenía la edad de alrededor de 80 años. Then he completed the book that we call Daniel probably in his late 90s. Y él completó su libro a los 90 años aproximadamente. Let's talk about a couple of New Testament characters. Pero hablemos ahora de algunas figuras del Nuevo Testamento. Think about Paul, for Por example. ejemplo, pensemos en el apóstol Pablo. By the time you get to the New Testament, Para cuando usted llega al Nuevo Testamento, time of Paul, en tiempos de Pablo, life expectancy was much shorter. la esperanza de vida era más corta. And you were considered an old man by the time you were in your late 50s. You were considered an old man by the time you Y were. en aquellos entonces una persona era considerada mayor o vieja cuando ya tenía más o menos 50 años. Paul, in his lifetime, wrote 13, possibly even 14 of the Y epistles. Pablo escribió 13, tal vez 14 si contamos el libro de los Hebreos. Preached all through Asia, traveling endlessly to take the gospel to Predicó también por toda Asia y Europa sin fin. and suffered martyrdom in 68 AD, probably at the age of about 62. Y sufrió el martirio en Roma en el año 68 después de Cristo, teniendo aproximadamente 60 y tanto de años de edad. What about John the Apostle? ¿Y qué tal sobre el apóstol Juan? We know that John was an old man when he died. Sabemos que el apóstol Juan era un hombre bastante mayor cuando murió. If he lived until the 90s, Y si él vivió hasta los 90 después de Cristo, calculate this with me, if you will. calcule esto conmigo, por favor. If he wrote the book of Revelation sometime in the 90s, Si él escribió el libro de Apocalipsis alrededor de los años 90 después de Cristo, was already a disciple of Jesus in 33 AD. y ya era un discípulo de Jesús en el año 33 después de Cristo, Let's assume that when he walked with Jesus, he was 25 years old. asumamos por un momento de que para entonces, cuando seguía a Jesús, él estaba en sus 20 años y tanto. More than likely, he was close to 30 years old. Probablemente estaba cerca de los 30 años. Now, add 60 years to that. Ahora agréguele 60 años a eso. See, John would have been in his 80s or his 90s. Sí, así que es muy probable que Juan, el apóstol, tenía alrededor de 80 o 90 años cuando escribió el Apocalipsis y las 3 epístolas. So you see, as the years go by, Así que usted puede notar que al pasar de los años you pass your 50-year mark, y usted pasa esa marca de los 50 años 60-year mark, y luego pasa a los 60 70-year mark. y luego pasa a los 70, Don't you
dare sit down and say, no se atreva a sentarse y decir, I cannot be useful any longer. no puedo ser útil más en el reino de Dios. Those are the achievements. Let's talk about the problems of getting old. Ya vimos los logros, vamos a ver ahora los problemas de la vejez y de envejecer. This just comes from observation Y esto solamente, obviamente, viene de la observación and practical experience also. y por supuesto que también la experiencia personal. I want you to listen to the description that Solomon gives of old age in the book of Ecclesiastes. Quiero que veamos la descripción que hace Salomón de la vejez en Eclesiastés, capítulo 12. If you have your Old Testament, turn over to Así que si usted tiene su Biblia, por favor vaya a Eclesiastés, capítulo 12. And I find it interesting, he starts out by saying to the young people, Y yo encuentro pues bastante fascinante que él comienza hablándole a los jóvenes. don't you forget God in your young age. Y le dice básicamente, no se olviden de Dios a su edad joven, Because there is a time coming porque viene un tiempo that you're going to be looking back on your young age que usted va a estar viendo hacia atrás hasta cuando usted era joven, as you witness your body starting to fail. a medida que usted va a notar cómo su cuerpo falla. Let's look at these verses 1 and 2. Veamos estos versículos, 12, 1 y 2. Let's read it. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. He's using a figurative language here to describe the process of getting old. Aquí Salomón utiliza lenguaje figurado para hablar de la vejez. And those of you who may be in the 50s or the 60s, Y aquellos que están actualmente en los 50 y 60 años, you can probably relate to this. y usted probablemente puede comprender lo que se está diciendo aquí. Because one of the first things to go is my vision. Porque una de las primeras cosas que empiezan a fallar a esa edad es la visión. The sun starts getting darker. El sol ya pareciera que se está como oscureciendo, la luna igual. This is a loss of vitality and Y clarity. obviamente esto quiere decir una pérdida de vitalidad y de claridad de They visión. start clouding up. They get cloudy. La visión empieza como a nublarse. Look at the next one, verses 2 and 3. Veamos los siguientes versículos. Versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Keepers of the house, your hands, your arms. Los guardas de la casa es una referencia a las manos y a los brazos. That precious woman who fixes the meals, cleans the house. Esas manos que pues ayudan a limpiar las cosas y demás. That man that labors on the outside, repairing the house, tending to the cows or the horses. Todo lo que es el trabajo de construcción o ganadería, se utilizan las manos. Pero las manos ahora no son tan útiles porque empiezan a temblar y a temblar. And when it talks about the strong men bowing themselves, the legs and the back, they start bowing over. Y cuando habla y dice la frase, y se encorvarán los hombres fuertes, la idea ahí es que las piernas y la espalda pierden su fuerza. Where I attend services, the preacher is Frank Chesser. He's the preacher. En la congregación en la que yo pertenezco, el predicador se llama Frank Chesser. His lovely wife is named Cherry. Y su esposa se llama Cherry. And about 8 years ago, she started developing osteoporosis. Y hace 8 años atrás ella empezó a desarrollar esa enfermedad que se llama osteoporosis. She walks almost 90. Y ahora ella camina con esa inclinación o encorvación. Look at the next statement. Veamos la siguiente frase. Grinders cease because they are few. Y las muelas, dice, cesan porque han disminuido. You start losing your teeth. En otras palabras, empieza a perder los dientes. And the more teeth you lose, the harder it is to chew. Y obviamente, entre más pierde los dientes, pues más difícil es And then masticar. the last part of verse, as you
look out the windows, out of your eyes, Y la última frase dice, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. things grow dim. Básicamente las cosas empiezan a oscurecerse. We're blessed to have medical aids like glasses. Somos muy bendecidos hoy que tenemos atención médica para corregir o ayudar esas cosas de la visión, como los lentes. Even with that. Pero incluso con los lentes. Look at the next verse, verse 4. Vamos al siguiente versículo. Read this one. Eclesiastés 12:4. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. See, the sounds of grinding get lower and quieter because Los sonidos al momento de masticar and cada vez se disminuyen y disminuyen más porque se va perdiendo la audición. how many of you who are older in years are now experiencing that you're waking up early in the morning? ¿Cuántos de ustedes que están en este rango de edad se encuentran despertándose, levantándose temprano en la mañana? Either that or you're going to bed later. O si no, usted tiene problemas para dormir. Your sleep patterns are O sea, los patrones de sueño son alterados. and then all the pleasures of life begin to Y por fade. último, pues los placeres de la vida empiezan a desvanecerse. Daughters of music, entertainment, all of that Los begin to placeres de la vida fade away. empiezan a desvanecerse. That could be pretty pessimistic. Y esto obviamente puede ser bastante pesimista. Look at verse 5. Veamos el versículo 5. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y el almendro florecerá, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. You see the types in here that Usted puede notar estas figuras simbólicas. Por ejemplo, en la primera frase, el temor a las alturas. I get a little uneasy climbing up on a tall ladder now. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando estoy en escaleras que son muy altas, no puedo, me siento intranquilo. I get a little uneasy coming up those steps. De hecho, estoy un poco intranquilo al momento de bajar estas escaleras aquí. Whitening of the hair. You see the whitening of the hair in there? También vemos aquí una referencia figurativa para lo que es And then look el how cabello lleno de canas. Then look how this ends. He goes to his everlasting Pero vea cómo termina, dice, pero el hombre va a su morada eterna. eventual death, Obviamente es la muerte. and the mourners go about the Y street luego los endechadores o los que están entristecidos, as we witness the funeral procession hablando o refiriéndose a esa procesión fúnebre, carries that once active individual to his grave. que obviamente lleva a ese individuo que ha muerto a su tumba. Just look at some of these problems of the aged and the aging. Veamos más de estos problemas. Let's just put them all up. Physical pain, sorrow, and regret. Dolores físicos, pena y arrepentimiento. Here's one that I've never understood: loss of respect by those who are younger. Por ejemplo, aquí hay uno que no termino de entender, la pérdida de respeto por parte de los más jóvenes. I have a hard time wrapping my mind around that. Tengo dificultad de comprender esta situación. More visits to the doctor, higher medical bills, Más visitas al doctor, más gastos médicos, all of those are problems of the aging. todos son estos problemas de la vejez. Here's the conclusion. Así que esta es la conclusión. As my dad was fond of saying, Así como mi papá le encantaba decir este dicho. the growing old is not for cowards. Básicamente, envejecer no es para But, cobardes. is there a positive side to all of this? Pero la pregunta es, ¿acaso hay un lado positivo a todo esto? I think there is. Por supuesto que lo hay. Because the Bible teaches me that no matter how old I get, Porque la Biblia nos enseña que no importa cuán viejo nos in volvamos, God's sight, a la vista de Dios, I'm still useful. todavía podemos To ser some útiles. degree, I'm still useful. A cierto grado podemos todavía ser útiles. Here are some things, just throw these up here, and just look at some of the things that we can be involved in even though we grow old. Por ejemplo, veamos en cosas que podemos ser útiles
pese a la edad. We can share our wisdom with the younger. Podemos compartir nuestra sabiduría con los más jóvenes. We can exemplify maturity to those who are still growing in maturity. Podemos ejemplificar madurez a aquellos que todavía se están madurando. We can teach the Bible to those who are still ignorant of God's word. Podemos enseñarles la escritura, la Biblia, el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Because think of all the years of experience that some of you have as younger people. Porque piense, por ejemplo, en todos los años de experiencia que usted tiene en Cristo. And as you grow older, you're going to get more experience and more wisdom. Y a medida que usted envejece, pues va a adquirir más experiencia, más sabiduría. You can provide comfort to those who are hurting. Usted también puede proveer aliento y ánimo a los demás. I'm going to share with you a story of my wife, my first wife. Quiero comentarles una historia de mi primera esposa. When she started into the later stages of Alzheimer's, Cuando ella estaba en esa última etapa del Alzheimer, I had to put her in a care facility. I had to. llegué a la situación en la que ya tuve que ponerla en un lugar donde ella iba a tener el cuidado médico que necesitaba. And so she shared a room with another woman. Y ella compartía en aquel entonces una habitación con otra mujer. That woman was very hot-natured. Very hot-natured. So she turned her air conditioner way down. Y esa otra persona era como sufría mucho de calor. Tenía que poner el aire acondicionado lo más frío posible. My wife was over on the other side of the room, Y mi esposa estaba del otro lado de la habitación. and she liked it warmer. Y obviamente ella quería la habitación con una temperatura más Having alta. her own air conditioner, she turned it up a little bit. Así que en su propio aire acondicionado ella empezó a subir la temperatura. And on this occasion, I was going to take my wife down to the dining hall. Y en esa particular ocasión yo tenía que llevar a mi esposa al comedor. And she had a shawl that she wore that was one of her favorite shawls. A shawl, kind of a scarf or something. Okay. Y en ese momento ella estaba vistiendo una bufanda. Gracias. Yes. Where was I? Okay. Wearing the scarf. She was wearing the scarf. The scarf, Yeah. the shawl. And Yeah. as we were going out of the room, Y cuando íbamos saliendo de la habitación, she saw this lady sitting in her rocking chair. ella vio a esta mujer en una mecedora She was shivering. y ella estaba temblando. My wife took that shawl from around her shoulder, Y mi esposa se quitó esa bufanda que tenía wrapped it around that elderly lady. y se la puso a esa señora, a esa viejita, She said, "You keep this as long as you live." y le dijo, usted quédesela por el tiempo que usted quiera. She was kind to her. Así que mi esposa fue muy amable con esa señora. All right, let's talk about now how to grow old gracefully. Ahora vamos a ver cómo envejecer con dignidad. And really, growing old gracefully begins when you're younger. Y en verdad, envejecer con dignidad comienza en la juventud. I've known people who were young, and yet they were bitter towards life. Bitter. He conocido personas jóvenes que son bastante amargadas con la vida. The older they got, the more bitter they became. Y entre más envejecen, pues más amargados se vuelven. But I've also known some who in their younger years were sweet, Pero también he conocido personas jóvenes que obviamente son muy gentiles, amables. and as the years pass by, Y a medida que pasan los años, their gentleness and their sweetness esa gentileza y dulzura is carried over into their old age. es llevada incluso hasta la vejez. I'm going to give you some suggestions on how to grow old gracefully. Así que quiero darles algunas sugerencias de cómo envejecer con dignidad. Okay, first of all, Primero, you've got to grow in contentment and peace of mind. usted debe crecer en piedad, en contentamiento y en paz mental. When I come across someone who's bitter and angry at life,
Cuando yo conozco a una persona que está molesta y amargada de la vida, I see somebody who's not contented. obviamente veo a una persona que no está contenta o en So if you learn contentamiento. to be contented now, Así you'll be que contented in old age. si usted aprende a vivir en contentamiento ahora, usted va a llevar ese contentamiento a la vejez. Here's a second suggestion. La segunda sugerencia. Endeavor to face the future with optimism and not self-pity. Uno debe esforzarse por afrontar el futuro con optimismo, no lamentándose. So you have to be careful that you don't find yourself saying, you know, life was so much better years and years ago. Así que usted debe tener mucho cuidado de decir frases como la vida antes era mucho más fácil o mucho mejor. Try to face the future with optimism. Más bien, enfrente el futuro con optimismo. Número 3. Try to cultivate a positive attitude toward your aches and your pains. Cultive una actitud positiva respecto a sus dolores y molestias. I don't know how to do that. I don't know how to tell you how to do it. Yo no sé cómo decirle a usted cómo hacer eso. I probably take more Tylenol now than I did 20 years ago. Probablemente ahora mismo tomo más acetaminofén que lo que tomaba en el pasado. Those of you who are older, you know what I'm talking about. Ustedes que son avanzados en edad saben de lo que estoy hablando. Your joints hurt. Las coyunturas duelen. You start losing your mobility. Usted empieza a perder su movilidad. My mom lived to be 98 years of age. Mi mamá vivió hasta los 98 años. And she would always say when I went to see her, Y ella siempre me decía cuando iba a verla, I would say, how are you feeling, Mom? y yo le digo, mamá, ¿cómo se siente? And she'd say, I have the same old aches and pains, Y ella me respondía, bueno, tengo los mismos dolores y achaques, and they're a little worse. y cada vez empeoran un poco más. And then she'd say, I've got these new pains. Y luego decía, bueno, ahora tengo estos nuevos Then dolores. she would look me in the eyes and she would say, Y luego me veía a los ojos y decía, she said, all of those aches and pains means I'm getting that much closer to heaven. y todos esos dolores y molestias quieren decir que cada vez estoy más cerca del cielo. What a great attitude. Qué Number tremenda lección me dio ese día. 4. Número 4. Christians grow in grace when they grow in love and sweetness, Los cristianos envejecen con dignidad cuando ellos crecen en amor y dulzura, when they learn to be long-suffering, cuando ellos forbearing, aprenden a ser pacientes, tolerantes, mansos, when we learn to be graceful toward others, cuando también hablan con gracia siempre para con los demás, and when we're kind and tender-hearted toward también cuando son amables, tiernos when we put away all bitterness and wrath y and anger, perdonadores para con los demás, cuando quitan toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, when we do all things without murmuring. cuando hacemos todo sin murmuraciones o But quejarnos. you know what? Those are the things that we do when we're young. Pero vemos aquí que todas estas cosas son las que debemos hacer cuando somos jóvenes también. And then they're carried over into old age. Y si lo hacemos, van a ser llevadas hasta nuestra vejez. I grow older in grace. Así que debo envejecer Number con 5. dignidad. Número 5. Try to have some interests and activities that will make life worth living. Trate de tener intereses y actividades que hagan que valga la pena su vida. Have you ever wondered why so many older statesmen write their memoirs, their life history? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué grandes líderes de naciones escriben sus autobiografías a avanzada edad? It keeps their mind busy. Porque mantiene sus mentes ocupadas. Pick up a hobby that you have never tried. Tal vez comience un hobby, un pasatiempo que usted tal vez no, algo que usted no ha hecho anteriormente. Number 6. Número 6. Don't get into the habit of thinking you need to be heard about all of your past opinions. No caiga en el mal hábito de pensar que siempre debe ser escuchado en cada pregunta y en cada ocasión. I've known so many older people through the years He conocido tantas personas mayores en mi vida that seem to think they have to say something every time there's a group gathering. que pareciera que como que siempre tienen algo que decir sobre todo. What did James say? Be
swift to hear, ¿Y qué es lo que dice Santiago? slow to speak. Debe ser rápido para escuchar, lento para hablar. Here's one that is difficult. Ahora, aquí hay una que es difícil. Gradually give way to the next generation. Gradualmente demos paso a la siguiente generación. Don't be jealous. No sea celoso, Don't be angry. no sea iracundo, Using the words of John with regard to Christ. utilizando las palabras de Juan con respecto a Jesús. They, the young, must increase. Ellos deben crecer I must decrease. mientras nosotros menguamos. There comes a time when we have to pass the mantle to the next generation. Y va a venir ese momento en el cual tenemos que pasar Mantle, you know, like running a race, the baton. básicamente pasar la antorcha a la siguiente generación. Sometimes we're concerned about how the next generation is going to handle it. Obviamente nos preocupamos de cómo la nueva generación va a seguir llevando las cosas en We la have to iglesia, drop out of the spotlight. pero ahí donde también tenemos que retirarnos del foco de atención mientras ellos Number entran. 8. Número 8. Keep in mind that you can contribute greatly to society. Tenga presente que usted puede contribuir grandemente a la sociedad. That's how you grow old gracefully. De esa manera usted envejece con dignidad. Three things we've seen. Así que aquí tenemos 3 cosas que hemos visto. Achievements of old age, Los logros de la vejez, problems of old age, problemas de la vejez and how to grow old gracefully. y cómo envejecer con dignidad. Now I want to close with some quotes that I came across. Ahora quiero terminar con algunas citas I want you que he encontrado hace ya mucho tiempo. Here's what Abraham Lincoln said. Esto fue lo que dijo Abraham Lincoln. He said, in the end, Y luego dice, al final, it's not the years in your life that count, no son los años de tu vida lo que cuenta, but it's the life you put into those years. sino la vida que usted lo ha puesto a sus años. I don't know who wrote this one, but someone said, do not regret growing older. Don't regret growing older. No sé quién escribió esta cita, pero dice, no te arrepientas de envejecer. It is a privilege that is denied. Es un privilegio que a muchos se les niega. And then a fellow by the name of Franz Kafka. Y un individuo llamado Franz Kafka Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old. dijo, quien conserva la capacidad de ver la belleza, nunca envejece. And then the famous author said, Y luego un autor famoso dijo esto, grow old along with me. envejece conmigo, The best is yet to be. lo mejor está por venir. God can use you Dios puede usarlo, no matter what your age. no importa la edad que usted tenga, Young, joven, middle-aged, mediana edad or old. o adulto mayor. Thank you very much. Muchas gracias. Well, the week has gone by in a hurry. Bueno, la semana se ha ido muy rápido. They used to say back home, if you're having fun, time flies. Allá en Estados Unidos decimos que si uno la pasa bien, el tiempo pasa rápido. And here it is last night. Y hoy llegamos a la última noche del seminario. I hope you've gotten some benefit out of these lessons. Yo espero que usted haya tomado gran beneficio de este seminario. I have to commend Pablo, well, maybe I should say the men, for the wide range of subject matter that you came Quiero felicitar a los varones por este programa que han realizado. even though Pablo didn't communicate to me real well on what the fifth lesson is. Aunque el hermano Pablo no se comunicó bien conmigo con respecto al último tema. I'm sure glad we talked about that. I've had a number of experiences over the years in translation work. He tenido muchos años de experiencia en lo que es ese trabajo en que uno necesita un traductor. And sometimes it's hard. Y algunas veces es difícil de comunicarse.
So if there was some miscommunication between Pablo and myself, I'll mark it off to him. Así que si hay un problema de interpretación aquí, la culpa es de Pablo. Dice. All right, we're going to finish up this series on the family tonight. Vamos a terminar la serie de la familia esta noche. I'm not real sure. I'm not real sure how I see the connection between getting old and family life. No sé cómo hacer la conexión exactamente de cómo envejecer tiene que ver con la familia. Because it doesn't make any difference if you're married or single, you're still going to get old. Porque al final no importa si usted está casado o soltero, pues usted va a envejecer igual. So the lesson tonight is teachings from elderly biblical figures. Así que la exposición de esta noche es la última milla del camino, enseñanzas de personajes bíblicos de avanzada edad. We'll be talking about some Bible figures, some people, real people. Vamos a hablar de personajes de la Biblia, personas reales, Just like you and me. tal como usted y como yo. We're going to see that many of them had a longevity of life that far surpasses what we can expect. Y vamos a ver que obviamente muchos de ellos tienen una longevidad que sobrepasa, o años de vida que sobrepasa a Growing nosotros. old for a minute, just growing old. Así que vamos a hablar primero de envejecer. It's inevitable. Envejecer es inevitable The only alternative to that is what? y la única alternativa a eso, ¿cuál es? There's only one way you can keep from growing old. That's dying young. La única manera de evitar envejecer es morir joven. That's not a pleasant thought. Y eso obviamente no es algo que nos llame la Here's atención. the way the psalmist writer put it in Psalms chapter 8. Veamos cómo lo describe el salmista en el Salmo 90. That's Psalm 90. Yeah, I corrected it. Yeah. Okay, let's read this. Vamos a leer los Salmos 90, 9 y 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Okay, break down his mathematical figures here. Vamos a ver estas figuras matemáticas aquí. Score is 20. When it says 3 score, you see 4 score. A score is 20, right? In Spanish, it's not like It that. doesn't. Yeah, Y'all miss so much. we just have it 70 years, and that's it. Ah, Yeah. well, even the Hebrew has the concept of a score of years. Sí. El texto original habla de cierta cantidad de años. And so what he's trying to do is to get me to understand that even the small segments in life add up. Y lo que nos comunica es que esta sección de años nos habla de diferentes etapas en la vida que suman. And in many senses, it's relative. It's just relative. Y en muchos sentidos es relativo. For example, when I was maybe the age of some of these young people, Por ejemplo, cuando yo tenía la edad pues, más o menos como de estos jovencitos. and I remember specifically being in a math class, Y recuerdo específicamente estar en la clase de matemáticas. and I just couldn't, I could not grasp the mathematical formulas that the teacher was making. Yo no podía comprender las fórmulas matemáticas que el maestro estaba tratando de enseñarnos. I think maybe I was in junior high, maybe junior high, 8th grade, 7th. Estaba probablemente como en séptimo o octavo grado. And I remember specifically turning to one of my fellow students, Y recuerdo mirar a uno de mis compañeros. and I said, why can't the teacher explain this more simply? ¿Por qué el maestro no puede enseñar esto como más simple? And to this day, I remember what his answer was. Y hasta el día de hoy recuerdo lo que ese compañero de clase me dijo. Well, what do you expect out of a 40-year-old man? ¿Y qué usted espera de eso, qué usted espera de una persona de 40 años? He's what we call over the hill. Es lo que entendemos como una persona que ya está vieja. But you know, 40 years is young Pero 40 años if you're 60. es una persona joven. So you see, age is somewhat relative. Así que la edad es algo relativo. And
And then as the years go by, we begin to look at the passage of time a little bit differently. Así que obviamente a medida que uno va creciendo, va viendo la vida de manera diferente. There was probably 20 years difference between myself and that math teacher. Maybe 20 years. Probablemente entre ese profesor de matemática y yo hay una diferencia de edad de 20 años. That's a score. That's a score. Eso es un segmento de años. And when you double that, you got 40 years of age. Y cuando usted duplica eso, pues hablamos de 40 When años. you double that, you got 60 years of age. Y usted sigue sumando, entonces tiene That's 60. actually what the psalmist writer is saying. Y esto es lo que el salmista está dándonos a entender. He said, if you take a man who has 3 segments of 20 years each, Si usted considera a un hombre que tiene estos 3 segmentos de edad, he said, that is the average life. ese entonces es el promedio de vida de una persona. And I look into the faces of some of you here tonight, Así que yo veo los rostros de cada uno de ustedes esta noche. and would you not admit that 20 years goes by that quick? ¿Y no admitirían ustedes que 20 años se va así de rápido? Se fueron 20 años. It's hard for me to remember when I was 20 years of age. Para mí es difícil recordar cuando yo tenía 20 años. In fact, it's even hard for me to remember when I was 40. Incluso me parece a mí también difícil recordar cuando tenía 40 años. And like many of you understand, when I was 50, the decades of my 50, it just went like this. Y Like recuerdo que cuando estaba a los 50 años empecé, o sea, para mí el tiempo fue rápido, pasó rápido. Now, I'm 2 years away Y ahora estoy a 2 años, from being the 40 years. This right here. 2 años estoy a punto de llegar a esos 4 segmentos de lo que habla el salmista, o sea, a los 80 años. It's what they call in age brackets an octogenarian. Do you have a term like that? Octogenarian. Octogenario, eso es lo que se llama octogenario. Christian, help me. Huh? Christian, help me to translate that word. There's a word like that? Octogenarian. Octogenario se llama a los que llegan a los 80. I think Carlos has already passed that point. Yo creo que ya Carlos pasó los 80 años. But the closer you get to that 40, this 80 years of age, Pero a medida que usted se acerca a esta edad de los 80 años, we're going to see that difficulties start creeping in. vamos a notar que obviamente los problemas empiezan a multiplicarse. He even tells Las me in the last dificultades. part of this verse Incluso nos dice en la última parte de este verso, that whatever strength you've got left, cual sea la fortaleza que a usted le queda a esta edad, you have to labor to carry out that strength. usted tiene que trabajar para pues, tener esa fortaleza. Have you ever heard someone who's older in years say, I cannot do what I used to do? ¿Usted ha escuchado alguna vez una persona de avanzada edad decir, ya no puedo hacer lo que hacía antes? You don't have to be 80 years of age to say that. De hecho, no tiene que tener 80 años para decir eso o escuchar de alguien eso. Walking up these steps right here. Por ejemplo, subir estos escalones de aquí, de esta plataforma. 20 years ago, I could bound up those steps. Hace 20 años atrás probablemente podía saltar fácilmente. April and I were in Birmingham, Alabama. De hecho, en una ocasión mi esposa y yo estábamos en Birmingham, Alabama. We had attended a light show of Vincent van Gogh, the great artist, a light show of his paintings. Y fuimos a ver una exhibición de arte de aquel artista Van Gogh. As we were leaving and going back to the car, Y cuando ya íbamos saliendo de ese lugar hacia el carro, there was a flight of stairs that we had to ascend. había una escalera que teníamos que subir, pero que era plana. I said, I'll race you to the top. Y entonces yo le dije a mi esposa, vamos a ver quién llega primero, vamos a hacer una carrera. Así que los dos íbamos ahí subiendo. Who do you think got to the top of the stairs first? ¿Quién cree usted que llegó primero? Who? No, I did. Dice que ganó él. He said what? April did? Yeah, April. She No. said April.